El sonido del viento golpeando la madera, la oscuridad del océano que se extiende hasta el horizonte, y una luz parpadeante que parece la última señal de vida. ¿Qué harías si el horizonte se convirtiera en una pared impenetrable durante 76 días? Esa pregunta quedó suspendida sobre la cabeza de Juan Pérez, ingeniero naval de 30 yerno, cuando la tormenta lo arrojó al vacío y su pequeña lancha se volvió una tabla a la deriva. Si te sientes atrapado en una situación imposible, déjame saber en los comentarios cómo reaccionarías. Me encantaría leer tus ideas. Juan creció entre el rumor de los motores y el olor a salitre de la costa de Veracruz. Desde niño, soñó con surfear las olas más grandes y, de adulto, trabajaba en un astillero donde diseñaba cascos que desafiaban la furia del mar. Aquella mañana de abril, bajo un cielo despejado y una brisa que prometía un día tranquilo, zarpó en su lancha de 4 metros con la intención de alcanzar una zona de pesca en el Golfo. El motor rugía, las gaviotas dibujaban círculos sobre la proa y la radio anunciaba que el clima estaba favorable. Todo parecía una excursión más, hasta que, a la 1 de la tarde, el cielo se tornó gris, y una ola de 4 metros se alzó como un muro de agua. El motor se apagó, la lancha se volcó, y Juan sintió cómo el frío del agua salada lo abrazaba con una fuerza implacable. El bote se volteó, y en un instante, Juan se aferró a una tabla flotante que había quedado a la deriva. El metal del casco crujía bajo la presión del oleaje, y el viento aullaba como un lobo hambriento. El cuerpo, al perder calor tan rápido, entró en los primeros minutos de hipotermia. La sangre se concentra en el núcleo para proteger el corazón y el cerebro, mientras la piel se vuelve pálida y los temblores aparecen como una respuesta automática para generar calor. Juan, sin ropa de abrigo, sintió cómo sus dedos se entumecían y su respiración se volvió entrecortada. Decidió no ponerse el chaleco salvavidas, creyendo que lo ahogaría, y esa decisión lo dejó expuesto al frío. Con la noche acercándose, la pregunta que surgió fue: ¿cómo mantendría la energía sin comida ni agua? Los primeros 2 días fueron una lucha contra la sed. Juan descubrió que solo había atrapado 2 litros de agua de lluvia en la lona de la lancha. Cada sorbo era un pequeño oasis, pero la sequedad de sus labios y la visión borrosa le recordaban que la deshidratación estaba avanzando. Cuando el cuerpo pierde más del 1% de su peso por falta de agua, la cognición se nubla, la presión arterial cae y el corazón late más rápido para compensar. Juan decidió racionar 30 mililitros cada 4 horas, una medida que apenas retrasaba la caída de su nivel de hidratación. La pregunta que quedó flotando en su mente era: ¿podrá su cuerpo seguir funcionando con tan poca agua? Al llegar a la primera semana, el hambre se volvió una presencia constante, pero curiosamente también una aliada. Sin alimentos, el cuerpo activó la cetosis, un proceso en el que la grasa se convierte en energía y el hígado produce cuerpos cetónicos que alimentan al cerebro. Al mismo tiempo, la autofagia comenzó a reciclar células dañadas, proporcionando nutrientes esenciales. Juan sintió una extraña euforia ligera, seguida de mareos, como si su mente estuviera navegando entre la claridad y la confusión. Entonces, una mañana, una sombra se movió bajo la superficie del agua. Una criatura que parecía un pez gigante cruzó su campo de visión. ¿Qué era esa sombra que surgía de la nada? A los 15 días, la suerte le sonrió brevemente. Juan avistó un banco de peces plateados que brillaban bajo el sol tenue. Con una caña improvisada, hecha con una rama y un trozo de cuerda, logró atrapar un pez pequeño. Encendió una llama con la tabla y el fuego chisporroteó, creando una luz cálida que contrastaba con la fría inmensidad del mar. La proteína del pez, aunque mínima, ayudó a preservar la masa muscular y a retrasar la pérdida de fuerza. Mientras el fuego consumía la leña, una bruma densa comenzó a envolver la escena, y el sonido del mar se volvió más profundo, como si ocultara un peligro mayor. ¿Qué amenaza se acercaba bajo esa niebla? A los 30 días, la mente de Juan empezó a jugarle malas pasadas. Las noches sin estrellas y la ausencia de estímulos externos provocaron alucinaciones. Luces que no existían,
voces que susurraban desde la distancia. La privación sensorial sobrecargó el lóbulo temporal, generando esas imágenes y sonidos que el cerebro intenta crear para llenar el vacío. Juan tomó una tabla y empezó a escribir palabras sueltas, como una forma de anclar su realidad. Cada trazo era un intento de mantener la cordura, pero la pregunta que surgió entonces fue: ¿hasta dónde puede llegar la mente humana antes de romperse por completo? Si esta historia te está impactando, suscríbete y acompáñame en los próximos capítulos. Lo que viene es aún más sorprendente. El sol se alzaba pálido sobre el horizonte, y Juan, con la piel marcada por la exposición y el cuerpo debilitado, miraba al infinito, sin saber si la próxima ola lo llevaría a la salvación o a la perdición. El relato se detiene aquí, pero la lucha de Juan continúa, y cada día que pasa, escribe una nueva página en la historia de la resistencia humana. Dale like si sientes que esta travesía resonó contigo, y recuerda que la capacidad de adaptación del ser humano es un misterio que aún estamos descubriendo. El sol se alzaba pálido sobre el horizonte, y Juan, con la piel marcada por la exposición y el cuerpo debilitado, miraba al infinito, sin saber si la próxima ola lo llevaría a la salvación o a la perdición. El relato se detiene aquí, pero la lucha de Juan continúa, y cada día que pasa escribe una nueva página en la historia de la resistencia humana. Día 31. La madrugada llegó con una bruma tan densa que el mar parecía un espejo sin fondo. Juan sintió el frío calarse en los huesos, y el crujido de la tabla bajo sus pies resonó como un latido que marcaba el paso del tiempo. Con la escasa luz que ofrecía la luna, intentó encender una chispa con la piedra que había guardado como último recurso. El fuego surgió, tenue, pero suficiente para calentar sus manos temblorosas. En ese instante, su cuerpo empezó a temblar de manera incontrolable. La hipotermia, esa amenaza silenciosa que acecha a los náufragos, había activado la vasoconstricción, reduciendo el flujo sanguíneo a la piel para conservar calor interno. El cerebro, al percibir la caída de la temperatura, disparó una oleada de adrenalina que le dio la energía momentánea para mantener la llama viva. Sin embargo, la llama también consumía el oxígeno limitado del entorno, y Juan se preguntó si el fuego, aunque reconfortante, no acabaría por agotar el poco aire que había atrapado bajo la lona. ¿Podría el calor que le salvaba también convertirse en su enemigo? Al día 32, la bruma se disipó y el sol, aunque bajo, reveló una superficie del mar que brillaba como una alfombra de cristal. Juan, con la vista cansada, divisó una sombra que se movía bajo la superficie. Era una tortuga marina, enorme, que emergió lentamente, como si buscara una ruta de escape. Juan, sin pensarlo, lanzó la caña improvisada una vez más, pero la tortuga se deslizó entre sus dedos y desapareció en la profundidad. El golpe de la corriente le recordó la fuerza del océano, y su cuerpo respondió con una oleada de cortisol, la hormona del estrés, que le permitió mantener la claridad mental en medio del caos. El cortisol, al aumentar la glucosa en sangre, le dio la energía necesaria para seguir adelante, pero también empezó a erosionar su sistema inmunológico. La pregunta que quedó flotando en el aire era si el cuerpo de Juan, bajo la presión constante del cortisol, lograría resistir la invasión de infecciones que la exposición prolongada al agua salada favorece. Día 33. La sed volvió a ser una presencia constante. Juan había bebido cada gota de agua que había recolectado, y la boca le ardía como si estuviera quemada. La deshidratación había alcanzado un punto crítico. Su sangre se había espesado, dificultando la circulación y provocando mareos intensos. En ese momento, su cuerpo activó la hormona antidiurética, que intentó retener la mínima cantidad de agua disponible, reduciendo la producción de orina. Sin embargo, la falta de electrolitos, especialmente sodio y potasio, provocó una alteración en la transmisión nerviosa, lo que se tradujo en calambres en sus piernas. Juan, con la voluntad de no rendirse, comenzó a recolectar el rocío que se formaba sobre la lona cada madrugada, usando una pequeña hoja de metal como condensador improvisado. Cada gota era un tesoro, y cada sorbo
una promesa de seguir vivo. Pero la pregunta que surgió entonces fue: ¿cuántas gotas bastarían para mantener su cerebro funcionando sin que la falta de electrolitos provocara una parada cardíaca? En el día 34, la noche cayó con una claridad que hacía que las estrellas parecieran tan cercanas que Juan podía tocarlas. El silencio del mar era absoluto, interrumpido solo por el susurro de las olas que chocaban contra la tabla. En medio de esa quietud, Juan escuchó un sonido que no propio del océano, un golpeteo rítmico, como si algo golpeara la madera desde abajo. Al acercarse, descubrió que una medusa gigante había quedado atrapada entre los restos de la tabla y la lona. La criatura, luminosa, emitía destellos azules que iluminaban la oscuridad. Juan, temeroso pero curioso, la observó mientras su piel empezaba a picar. La toxina de la medusa, al entrar en contacto con su piel, provocó una liberación masiva de histamina, generando inflamación y dolor. Su cuerpo respondió con una respuesta inmunitaria que, aunque dolorosa, le permitió identificar la zona afectada y evitar una infección secundaria. Sin embargo, la pregunta que quedó en su mente era si la exposición continua a esas toxinas podría desencadenar una reacción alérgica severa que comprometiera su capacidad de moverse. Día 35. La mañana trajo consigo una tormenta inesperada. Nubes negras se arremolinaron en el horizonte, y el viento comenzó a aullar con una fuerza que hacía temblar la tabla. Juan, consciente de que la tormenta podía volcarlo nuevamente, buscó refugio bajo la lona, pero la lluvia golpeaba con tal intensidad que el agua se filtraba por cada rendija. La exposición al agua salada, combinada con la pérdida de calor, provocó una caída drástica de la temperatura corporal. Su cuerpo, para contrarrestar la hipotermia, activó la termogénesis sin temblor, un proceso en el que el tejido adiposo marrón genera calor mediante la oxidación de ácidos grasos. Este mecanismo, aunque útil, consumía rápidamente sus reservas energéticas limitadas. Juan sintió cómo sus músculos se volvían más rígidos y la respiración se volvió más superficial. La pregunta que surgió fue si su tejido adiposo, agotado por la falta de alimentos, podría seguir generando calor suficiente para evitar el colapso. Al día 36, la tormenta amainó, dejando tras de sí un mar en calma que reflejaba el cielo como un espejo. Juan, exhausto, decidió intentar una nueva estrategia: construir una balsa más estable usando los restos de la tabla y la lona, reforzándola con los troncos que había encontrado flotando. Mientras trabajaba, su mente comenzó a divagar, recordando a su familia, los rostros de su esposa y sus hijos, y la promesa que se había hecho de volver a casa. La nostalgia, combinada con la privación sensorial, desencadenó una liberación de dopamina, la hormona del placer, que le dio una breve sensación de bienestar. Sin embargo, la dopamina también puede generar una falsa sensación de seguridad, lo que podría llevar a subestimar los peligros. Juan, consciente de esa trampa mental, se obligó a seguir trabajando con precisión. La pregunta que quedó flotando en su mente era si la esperanza que sentía era suficiente para mantener su voluntad cuando el cuerpo y mente comenzaran a ceder. En el día 37, la balsa quedó terminada. Era una estructura rudimentaria, pero lo suficientemente estable para flotar sin hundirse. Juan, con la tabla bajo sus pies, sintió una leve sensación de control que nunca había experimentado en los últimos días. Decidió probar la balsa, alejándose unos metros de la zona donde había estado atrapado. El mar, ahora tranquilo, lo recibió sin resistencia, y la balsa se deslizó suavemente. Sin embargo, al alejarse, una corriente subterránea, invisible a simple vista, comenzó a arrastrarlo hacia una zona más profunda del océano. La corriente, impulsada por diferencias de temperatura y salinidad, generó un flujo que superó la fuerza que Juan podía ejercer con sus brazos. Su cuerpo, al percibir la aceleración, activó el reflejo de inmersión, que incluye la apnea y la reducción del ritmo cardíaco para conservar oxígeno. Este reflejo, aunque útil en inmersiones breves, puede ser peligroso si se prolonga, pues la falta de oxígeno puede provocar daño cerebral. Juan,
Luchando contra la corriente, se preguntó si su capacidad de mantener la respiración bajo presión sería suficiente para evitar un colapso. Día 38. La corriente lo llevó a una zona donde el agua era más clara y se podían observar bancos de peces que nadaban en sincronía. Juan, con la vista fija en los peces, sintió una chispa de esperanza. Decidió usar la caña improvisada una vez más, pero esta vez, con mayor precisión, logró atrapar un pez de mayor tamaño. Al cocinarlo sobre la llama que había logrado mantener, el aroma del pescado le recordó los momentos felices en la cocina con su familia. La proteína del pez, combinada con los ácidos grasos omega 3, ayudó a reducir la inflamación en su cuerpo, favoreciendo la recuperación de los tejidos dañados por la exposición al sol y al frío. Sin embargo, la ingesta de proteínas también incrementó la carga renal, obligando a sus riñones a filtrar más desechos, lo que en un estado de deshidratación puede provocar insuficiencia renal. Juan, consciente de ese riesgo, bebió lentamente el agua de lluvia que había recolectado, intentando equilibrar la carga. La pregunta que quedó en su mente fue si su cuerpo, bajo esa presión, podría seguir filtrando los desechos sin colapsar. En el día 39, la noche volvió a ser un manto negro que cubría el océano. Juan, agotado, se recostó sobre la balsa y cerró los ojos, intentando descansar. El silencio era tan profundo que su corazón latía como un tambor en la distancia. De repente, escuchó un sonido metálico, como si algo de metal golpeara la superficie del agua. Al abrir los ojos, vio destellos de luz que se acercaban lentamente. Una embarcación de rescate, iluminada por faros que cortaban la oscuridad. El corazón de Juan se aceleró, y su cuerpo liberó una oleada de adrenalina que le dio la energía para levantar la mano y hacer señales. La adrenalina, al aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, le permitió mantener la claridad mental y la fuerza para ser visto. Sin embargo, la adrenalina también eleva el consumo de glucosa, lo que en un estado de cetosis puede agotar rápidamente las reservas de energía. Juan, temiendo que su cuerpo no pudiera sostener esa explosión de energía, se preguntó si lograría mantenerse consciente hasta que la ayuda llegara. El barco de rescate, una patrulla de la Guardia Costera, se acercó con cautela, lanzando una cuerda de salvamento. Juan, con los brazos temblorosos, intentó agarrarla, pero la fuerza del mar lo empujó hacia atrás. En ese instante, su cuerpo entró en un estado de hiperventilación, intentando compensar la falta de oxígeno. La hiperventilación provocó una disminución del dióxido de carbono en sangre, lo que puede causar mareos y desorientación. Juan, sintiendo la cabeza girar, se obligó a respirar de forma controlada, siguiendo el ritmo de las olas. Cada respiración era un acto de supervivencia, y la pregunta que quedó flotando en su mente era si su cerebro, privado de oxígeno durante tanto tiempo, podría recuperarse sin sufrir daño permanente. Cuando finalmente la cuerda alcanzó a Juan, los rescatistas lo tiraron a bordo. El contacto con la cubierta de metal caliente le provocó una sensación de alivio inmediato, pero también una quemadura ligera en la piel por la fricción. El cuerpo, al recibir el calor, activó la vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo hacia la superficie para disipar el calor excesivo. Este proceso, aunque necesario, provocó una pérdida rápida de calor interno, lo que obligó a los médicos a cubrirlo con mantas térmicas para evitar una hipotermia tardía. Juan, envuelto en la manta, sintió cómo su cuerpo empezaba a estabilizarse, pero la pregunta que surgió fue si su corazón, que había latido con fuerza durante los últimos días, podría volver a un ritmo normal sin sufrir arritmias. En el centro de rescate, los paramédicos le administraron su primera hidratación intravenosa, reponiendo los electrolitos perdidos. La solución salina, al entrar en la circulación, ayudó a restaurar el equilibrio osmótico, reduciendo la deshidratación celular. Al mismo tiempo, le dieron una pequeña dosis de glucosa para reactivar su metabolismo, que había estado funcionando en modo de cetosis durante semanas. La glucosa, al ser la principal fuente de energía para el cerebro, permitió que sus pensamientos se aclararan y que la confusión que había sentido durante la noche se disipara.
Sin embargo, la reintroducción repentina de glucosa puede desencadenar el síndrome de realimentación, una condición que provoca desequilibrios electrolíticos peligrosos. Los médicos, conscientes de ese riesgo, monitorizaron sus niveles de fósforo y potasio, asegurándose de que su cuerpo no reaccionara de forma adversa. La pregunta que quedó en el aire fue si su cuerpo, después de tanto tiempo sin alimentos, podría adaptarse a la repentina abundancia sin sufrir complicaciones graves. Durante los siguientes días, Juan permaneció bajo observación. Los médicos le explicaron que su cuerpo había experimentado una autofagia intensiva, un proceso en el que las células degradan sus componentes dañados para obtener energía. Este mecanismo, activado por la falta prolongada de nutrientes, le permitió preservar órganos vitales y retrasar la pérdida de masa muscular. Sin embargo, la autofagia también puede debilitar el sistema inmunológico, dejándolo vulnerable a infecciones. Juan, al recibir una dieta ligera de proteínas y carbohidratos de fácil digestión, comenzó a recuperar fuerza, pero cada comida le recordaba la escasez que había vivido. La pregunta que surgió entonces fue si su mente, marcada por la soledad y el aislamiento, podría volver a conectarse con la vida cotidiana sin que los fantasmas del mar lo persiguieran. Al ser dado de alta, Juan regresó a su hogar, donde su familia lo recibió con abrazos que parecían intentar reparar los años perdidos. La emoción lo inundó, y su corazón latió con una fuerza que nunca había sentido. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, le permitió procesar el trauma y crear nuevos recuerdos que sustituyeron los vacíos de la soledad. Sin embargo, el estrés postraumático puede manifestarse en pesadillas y flashbacks, recordándole la inmensidad del océano en los momentos más inesperados. Juan, consciente de esa posibilidad, decidió buscar apoyo psicológico para aprender a manejar esas imágenes intrusas. La pregunta que quedó en su interior fue si, después de haber sobrevivido a la prueba más extrema, podría encontrar la paz interior y reconciliarse con la fragilidad de la vida. Hoy, al mirar el horizonte desde la terraza de su casa, Juan siente una mezcla de gratitud y melancolía. Cada ola que rompe contra la orilla le recuerda la batalla que libró contra la naturaleza, y cada brisa le susurra la lección que aprendió. El cuerpo humano, cuando se ve obligado a adaptarse, puede alcanzar límites que la ciencia apenas comienza a comprender. La capacidad de sobrevivir durante 76 días en medio del océano es un testimonio de la resiliencia innata que llevamos dentro, una fuerza que se activa cuando la razón y la voluntad se unen. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la mente humana puede superar cualquier obstáculo cuando el cuerpo está dispuesto a luchar? Déjame tu comentario abajo. Me encantaría saber tu punto de vista.